Bueno, buenos días para todos. Damos comienzo con la clase del día de la fecha. Hoy vamos a ver la unidad número 2, que es Introducción al preprocesamiento. El que puede ingresar porque tenga la máquina y tenga la posibilidad, ya puede ingresar. Como siempre, van a tener el link al análisis exploratorio de los datos. ¿Sí? Recuerden que trabajamos con Colab. En mi caso, como ya lo estuve ejecutando, directamente entramos a Colab y no tenemos que realizar las acciones previas. ¿Qué vamos a ver en este módulo 2? Análisis exploratorio de datos. Las diferentes técnicas que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Con la idea de que se pueda hacer ese preprocesamiento, con la idea de poder dejar ese set de datos que nosotros lo hemos tomado, con la idea de que viene completo, con toda la información, que viene con todos los datos acordes en cada columna o en cada celda conforme a las columnas que tiene, dejarlo de forma homogénea para poder ser utilizado. Recuerden, en la vida real nosotros consideramos que toda información viene completa. Un set de datos, dicen, bueno, es prácticamente fue completado, fue llenado, no tenemos ninguna incompatibilidad, pero después, cuando comenzamos a trabajar con el set de datos, nos damos cuenta que existen muchas irregularidades y dentro de esas muchas irregularidades son datos faltantes, datos erróneos, OLED y muchos otros tipos de datos que quizás por ahí uno no los tiene en cuenta, pero que sí existen o sí aparecen, en donde debe ir un carácter o un dato numérico, aparece un valor de texto o un carácter o un espacio que nosotros a simple vista consideramos que el set de datos está completo. Dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Procesamiento y preparación de datos numéricos, codificación, estandarización y normalización, detección y remoción de OLED duplicados. Tengan en cuenta que nosotros, nuestro set de datos, ¿sí? Van a estar formados por dos tipos de datos. Por un lado, vamos a tener los datos cualitativos y por otro lado, vamos a tener los datos cuantitativos. A ver, ¿quién de ustedes nos puede ayudar y hacer el aporte de la diferencia que existe entre estos dos tipos de datos? Ya sea me habilitan y me hablan o me lo escriben en el chat. Profe, los cualitativos no se pueden representar con números, se representan con Bien, palabras, digamos, son cualidades, características, y los exactamente. cuantitativos con números. Pero Bien, María. a veces los cualitativos son ordenables, entonces podemos usar una escala igual. Pero bueno, eso es otra cosa, Excelente, ¿no? bien María, bien María, muchas gracias por el aporte. Bien, como María dijo, nosotros tenemos que hacernos la idea que dentro de los datos nosotros tenemos los quanti, ¿sí? Que son cantidad, es decir, van a estar expresados por un valor numérico, ya sea un valor entero o un valor decimal o en coma flotante. Y los cualitativos son los que representan cualidades, ¿sí? Por lo tanto, no van a tener valores numéricos, pero sí van a estar representados con qué? Con valores textuales que van a dar indicio a una determinada cualidad que representan esos tipos de datos. Pero nosotros vamos a ver cómo podemos transformar a esos datos cualitativos en datos cuantitativos. Ese es el punto que vamos a trabajar hoy. Recuerden que acá lo tengo el machetito anotado. Nosotros tenemos, dentro de los cuantitativos, tenemos dos tipos de datos. Por un lado, pueden ser discretas o pueden ser continuas. Y las cualitativas pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Un ejemplo muy común de las cualidades, puede ser alto, bajo, medio, el color de pelo, oscuro, castaño, negro, colorado, ¿sí? O sea, son cualidades que nosotros les vamos a tratar de dar un valor para que lo pudiéramos procesar. Y las cuanti, ¿sí? Es un valor numérico.
1, 2, 3, 10, 100, 200, la edad de una persona, el sueldo de una persona, el domicilio numérico de una persona, esos serían cuantitativos. Cualitativo es todo lo que ya hace referencia a cualidades. Dentro del preprocesamiento y preparación de los datos numéricos, es muy raro que un set de datos venga en la forma ideal estándar. Toda la información completa, cada una de las celdas coincide con el tipo de dato con el cual fue declarado en su momento y completado en su momento. Además, ¿qué es lo que nos dice? Cuando esa información es ingresada en forma manual por los seres humanos, puede estar acompañada de que se produzcan muchos errores. Simplemente ¿por qué? Porque muchas veces nosotros asumimos o, en el peor de los casos, desestimamos ese tipo de información. Por ejemplo, vamos a sacar un turno en un sanatorio o en alguna prestadora. ¿Qué es lo que nos carga? Número de documento, nombre y apellido y un número de teléfono. Y quizás el formulario, que debe estar completo, pide otro tipo de información. Por ejemplo, pide domicilio, pide si sos alérgico, grupo sanguíneo o un montón de cosas más que simplemente lo único que te toman es el número de documento, el nombre completo y el número de teléfono. Y el resto de datos se los deja, bueno, en algún momento se completará. Hay algunos casos en donde ese set de datos se completa y otros en donde ese set de datos queda inconcluso. Actualmente se está utilizando y se está aplicando inteligencia artificial con la idea de poder utilizar esa inteligencia para buscar dentro de esos set de datos información y poder autocompletar. Ahora, ¿cuál es el problema que se genera? Que no siempre ese autocompletar de información es información fidedigna. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Nos dice, el preprocesamiento y la preparación de los datos numéricos son pasos esenciales en el análisis de datos y la construcción de modelos predictivos. ¿Tá? Nosotros tenemos dos tipos de modelos, el predictivo y el de describir. Recuerden, la idea, o dentro de la ciencia de datos, la idea es que nosotros pudiéramos predecir, pero para hacer predicciones nosotros tenemos que tener un set de datos que nos permita tener información que sea confiable, que sea fidedigna y lo más importante de todo, que nos permita a nosotros dar una respuesta en base a lo que nosotros queremos procesar. Y por otro lado, tenemos la parte predictiva, la parte descriptiva. Nosotros cuando queremos describir, nosotros, ahí no se preocupen que Daniela forma parte de nuestro equipo y ella es la que está haciendo la admisión, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer una descripción, vamos a tomar ese set de datos, vamos a tratar de procesar ese set de datos y dentro de esa descripción quizás nos puede generar un nuevo set de datos de donde nosotros podemos llegar a realizar una predicción. No siempre el set de datos hipotético ideal nos va a dar la posibilidad o nos va a generar la posibilidad de poder hacer una predicción. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros debemos hacer previamente una descripción, entender el problema que estamos trabajando con la idea de que de poder dar una respuesta. ¿Sí? ¿Alguien que nos quiera aportar algo? ¿O continuamos? Bien. Cuando trabajamos con datos numéricos es común encontrarnos con estos desafíos, como valores faltantes, outliers, variables en diferentes escalas, incluso con variables que no son numéricas. Tendría que haber ingresado un valor numérico, ¿sí? Y se ingresó cualquier otro tipo de dato que no es numérico. El preprocesamiento y la preparación de los datos nos permiten abordar estos desafíos para asegurar la calidad y la integridad de los datos antes de su análisis o modelado. No podemos aplicar cierta información. ¿Cuál sería un ejemplo de descriptivo? A ver, cuando yo tengo un proceso descriptivo,
voy a describir la relación que existe entre una variable. ¿Sí? Por ejemplo, tipos de cliente. ¿Sí? Yo voy a describir un tipo de cliente. Por ejemplo, este cliente tiene relación con esto porque aparentemente son padres. ¿Por qué? Porque van siempre a la góndola o siempre en sus compras tienen, no sé, leche, pañales, algo relacionado a la crianza y la manutención de un niño. Ahora, estos otros grupos de clientes, siempre en su factura o en sus compras, tienen, no sé, eh, bebidas alcohólicas, tienen compra de, no sé, de carne, de todo lo que hace relacionado a fiestas, y casi siempre la fecha es los fines de semana o fechas puntuales, pero casi siempre dentro de su detalle de compra existen bebidas alcohólicas. Entonces, por lo tanto, se puede llegar a asumir que, por un lado, tengo clientes que dentro de sus diferentes compras existen pañales, leche y alguna otra cosa que sea necesaria para la manutención de un niño. Entonces se considera que son padres, que tienen niños chicos. Entonces eso sería tomar un set de datos y tratar de hacer la descripción, de decir que se agrupa por orden de acuerdo a, que, a los registros que quedan en sus diferentes compras. Entonces, dentro de eso, nosotros, ¿qué es lo que podemos aplicar? Por ejemplo, campañas de marketing. ¿Sí? Campaña de marketing. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, vieron que muchas veces nosotros, y acá hay un punto muy importante para que lo tengan en cuenta. A ver, alguien nos escribe en el chat, ¿qué nos dice? A ver. Eh, hay un aporte de Carlos que nos dice, no, de Carla. Algoritmos de Instagram funcionan así. Exactamente. A ver, algo para que ustedes tengan en cuenta, muy puntual. Nosotros en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitch y en cualquier otra redes sociales, ¿sí? Nosotros le vimos o le dimos like a alguna publicidad y automáticamente nos empiezan a aparecer todas publicidades relacionadas en base a lo que nosotros vimos o al like que nosotros dimos. ¿Está? Entonces, eso es lo que le permite a ese algoritmo poder saber cuál es, en forma de descripción, nuestro gusto, nuestra intención, nuestro clic que hicimos en ese momento. Entonces, casi siempre estamos haciendo análisis descriptivo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ver la tendencia hacia dónde va. No así vamos hacia decir, podemos hacer una predicción. ¿Por qué? Porque la predicción es un poco más compleja. ¿En qué sentido? Que la predicción busca posibles hechos que se van a dar en el futuro y que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de poderle decir a nuestros clientes, la tendencia va por acá. La idea es que de acá a un tiempo X esto explote. Un punto muy importante que sucedió, por ejemplo, ¿alguno de ustedes trabajó o utiliza eh, criptomonedas? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí o no? Yo trabajé el año pasado con un grupo de chicos que estaban en el mundo blockchain. No era criptomonedas, ellos trabajaban con token, pero sí, trabajé en ese mundo, Pero digamos. bien, a ver, la idea que surgió, a ver, yo les puedo asegurar algo como María nos está aportando, Carla nos dice, predecimos en base a datos pasados. Exactamente, o sea, tenemos información, por supuesto, toda información es algo que ya nos fue pasando y nosotros hacemos una idea de lo que puede o la tendencia que puede ser a futuro. ¿Sí? En un momento, si nadie de nosotros pensó que la criptomoneda, ¿sí? Que la criptomoneda
iba a ser el boom. ¿Por qué? Porque nos apareció la pandemia. En el 2021 el Bitcoin estaba en prácticamente $67.000 y hoy al 2023 está prácticamente en 25, $26.000. ¿Sí? ¿Qué es lo que otro auge fue con el tema de la pandemia? Que los que se dieron cuenta, ¿sí? Los que venían analizando y se dieron cuenta, la pegaron, fue el uso de los e-commerce, ¿sí? La venta en forma masiva y el uso del e-commerce fue algo que incrementó y se incrementó en forma exponencial. Bien, aquel que pudo predecir en base a las compras, en base al proceso y que a su vez anexó el tema del COVID, es el que llevó a que muchas empresas, por un lado, algunas perdieron y se terminaron cerrando y por otro lado, algunas avanzaron y actualmente están en los primeros puestos en ranking a nivel de venta y a nivel de ingresos que tuvieron gracias a cosas como esa. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos predecir, es un ejemplo que les puedo dar, lo más común. Si un mail, no importa Francisco, buen día, lo importante es que te puedas sumar. Si un mail, en base a mi base de conocimiento, a mi base con la cual ya entrené mi modelo, si un mail que me ingresa es un spam, para directamente mandarlo a la casilla de spam o directamente rebotarlo y decirlo no porque viene infectado o es un mail importante, por lo tanto debe ir a la bandeja de entrada, ¿sí? Pero eso parte de la base de conocimiento previa que yo tengo. Lo ideal a todos nos gustaría tener la posibilidad de poder decir, vayan y jueguen a tal número porque ese número sale en la quiniela de las 11 de la mañana, a las 12, no, realmente no sé qué horario, pero o a la tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que el modelo dice y porque esto es, lo ideal sería poder predecir. Si sería así de fácil, les puedo asegurar que estaríamos todos llenos de plata haciendo negocios con eso, pero no siempre y de la mejor manera, ¿sí? Bien, para poder hacer el preprocesamiento, nosotros vamos a utilizar esta librería que está acá, disculpen, este archivo de datos, este CSV, que se llama certificados personas por fecha de ingreso provincia localidad.csv. Forma parte de una biblioteca pública en donde ustedes la pueden acceder. Podrán ver que si accedemos desde acá, a ver que me deje ingresar, es datos.gov, que ya María en su momento nos hizo el aporte y otro compañero más también. ¿Sí? Ahí tienen, dentro de este repositorio, que es nuestro, es argentino, tienen no tan solo este set de datos, sino otros más que les pueden ayudar y les pueden aportar para lo que ustedes quisieran hacer. ¿Sí? Ahora, en este caso, vamos a trabajar con esto. Acá está una pequeña descripción, algo muy importante para tener en cuenta. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con un set de datos, lo importante es conocer qué tipo de datos contiene ese set de datos. Actualmente, por ejemplo, en estos repositorios existe una pequeña descripción, un pequeño informe de los datos que almacena cada uno de estos archivos CSV o cada uno de estos archivos de datos. Eso nos va a permitir a nosotros poder tener una idea un poco más amplificado, tener un mayor conocimiento de qué tipo de datos o con qué tipo de datos nosotros nos vamos a encontrar dentro de ese set de datos. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Todos? ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a utilizar para el preprocesamiento o preprocessing? Esta librería de Python. ¿Sí? Scikit-learn. ¿Sí? Bueno, acá hacemos la importación, como siempre. Recuerden que acá tienen, no inicialicé, conectamos primero para que así, ya lo tengo montado, acá no tendría que tener problema, pero siempre hacemos la revisión para que no nos tengamos problema. Listo, está conectado. Lo ejecutamos.
conectar con Google. Recuerden, como yo estoy tomando el archivo de una dirección, de un correo, de una carpeta, de uno de los colegas que forman parte del equipo, por eso siempre me sale que con qué correo lo voy a hacer. Si ustedes lo llevaron a su carpeta, lo tienen directamente en su driver, no les tendría que aparecer eso de que identifique cuál es el correo con el cual lo voy a tomar. Bien, ya monté, ya cargué mi carpeta donde tengo ese set de datos y acá me dice importamos. Importamos pandas, una librería que ya la trabajamos, ya sabemos cuál es la idea con la que podemos encontrar con pandas, y scikit-learn. Pero scikit-learn, ¿sí? A diferencia de las otras librerías, scikit-learn tiene varias, ¿sí? Varias librerías internas que cada una de ellas nos va a permitir hacer diferentes acciones de acuerdo a nuestra necesidad. Es decir, scikit-learn es como un gran libro donde en cada una de esa parte de ese libro hay una sección o un capítulo en donde cada uno de esos me va a permitir a mí poder realizar algo. Siempre va a depender de lo que yo necesite trabajar o lo que necesite realizar en ese momento. Natalia, no hay ningún problema. Quédate tranquila que si se te corta, Daniela ya te debe haber registrado tu asistencia. Acá en este caso, llamamos dentro de la librería scikit-learn a preprocessing. Lo ejecutamos. Acá, como ustedes ya saben, es la ruta donde nosotros cargamos esa información. Creamos esa variable datos a donde vamos a decir que con PD, ¿sí? Vamos a crear o vamos a leer esa ruta de archivo y vamos a mostrar la cabecera para que pudiéramos tener esa información. Entonces nos dice que vamos a tener, recuerden, sobre la izquierda, vamos a tener una numeración ficticia, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a armar esa matriz n dimensionales en donde comienza de la posición 00 y dice fecha de ingreso, destino de la provincia, destino de localidad, cantidad de certificados, cantidad de personas, ¿sí? Es decir, que está compuesto por 5 columnas y en este caso me muestra 5 filas. En algunos casos podemos observar que tiene algún tipo de información, ¿sí? Que es 0 y en otros casos dice NA, NaN, es decir, que hay ausencia de información, ¿sí? También vemos el tipo de información. En algunos casos tenemos información, en algunos casos tenemos tipo de información de fecha, acá tenemos información de texto y acá tenemos información numérica, ¿sí? Acá nosotros ya teniendo y trabajando con el set de datos, y lo tenemos acá, porque acá es donde nosotros hemos creado esa variable, nosotros ¿qué es lo que decimos? Que queremos conocer puntualmente destino, localidad, y queremos contabilizar mediante el value-count. Entonces lo ejecutamos, se ejecuta y me va mostrando la cantidad de información que tiene cada uno. En este caso, si lo vemos acá, de los destinos, la cantidad de certificados me dice Hipólito Yrigoyen, General Alvear, San Martín, San José, cada uno con un valor numérico. Y acá abajo, como siempre, nos aparece la pequeña descripción y nos dice que tiene un tamaño de 1790 y un tipo de dato entero. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? No pensé que se me iba a Sí. ejecutar todo. ¿Sí? Ya se me ejecutó la... Bueno, una pequeña descripción de los datos para poder ver, ¿sí? Acá sacamos los mismos, recuerden, mi set de datos que se llama provincia y guión y punto más, ahora se llama datos y a ellos nosotros lo que vamos haciendo es irle tirando y haciéndole consultas sobre ese data frame que se llama datos. Dentro de ellos, ¿qué es lo que tenemos? La contabilidad, las desviaciones estándar, el máximo, el mínimo, los cuartiles, ¿sí?
y el valor mínimo y el valor máximo. Describe. Ahí tenemos una pequeña descripción. Toda esa información nos puede servir para qué? Para tener una idea de qué tipo de información tiene este set de datos. Sí, ya la pasan, Tomás, no te hagas problema. Continuemos. La información de los datos, ¿sí? Y acá nos aparece un poco más detallado, por así decirlo, del tipo de información con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Acá nos dice que tenemos 170.808 en la indexación, los tipos de datos que van a ser, no null, qué tipo de información es, acá si son de tipo de datos textuales o tipo de datos enteros o flotantes, ¿sí? Acá hay una pequeña descripción de mi set de datos. Recuerden, esto es simplemente instrucciones que nosotros podemos hacer uso para poder ir conociendo nuestro set de datos sin haber realizado nada. Solamente conocer cómo está compuesto mi set de datos, que en su momento tenía un nombre original y después nosotros lo llevamos a datos, que sería la variable que contiene ese nuevo set de datos o ese nuevo data frame con el cual nosotros vamos a trabajar y vamos a manipular. Dentro de ellos nosotros tenemos la codificación. Dentro de las codificaciones nosotros tenemos tres tipos de codificación. La codificación de etiquetas, que asigna un valor numérico a cada categoría de manera arbitraria. La codificación on-hot crea una nueva columna binaria para cada categoría y asigna 1 a la categoría presente y 0 a las demás. Y codificación ordinal asigna valores numéricos a las categorías en función de su orden o jerarquía. Dentro de cada una de las codificaciones, dentro de la codificación de etiquetas, es una técnica utilizada para transformar variables categóricas en variables numéricas, ¿sí? Es decir, una variable que tiene un valor distinto de número, lo trata de llevar a que sea numérico. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de poder procesar esa información. Esta técnica asigna un valor numérico único a cada categoría presente en la variable. Hay algunas características que debemos tener en cuenta y dentro de esas son tres. Transformación de variables categóricas. ¿Cómo la llevo yo o cómo la puedo transformar? La codificación de etiquetas permite convertir variables categóricas en forma de texto en variables numéricas. Es decir, la idea con este tipo de transformación es que no tenga un valor textual, sino que tenga un valor numérico. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de poderlo procesar. Distinto es cuando tengo un valor textual, entonces la idea es tratar de que lo que sea texto pase a ser un valor numérico. Asignación de valores numéricos. Cada categoría única en la variable categórica se le asigna un valor numérico único. Es decir, voy a reemplazar esa palabra, esa letra o lo que sea distinto de número por un valor numérico unívoco. Es decir, que no va a volver a repetirse en todo mi set de datos o en este caso todo mi data frame. Utilización del módulo Label Encoder en Scikit-Learn. Acá aparece un nuevo módulo, ¿sí? Que yo lo voy a ir utilizando. Ya importé el preprocessing, ahora voy a importar lo que sería el Label Encoder. ¿Qué es lo que dice? El Label Encoder de la biblioteca de Scikit-Learn .processing, preprocessing, ¿sí? O sea, que voy haciendo una continuidad de lo que yo ya tengo. ¿Por qué? Porque estoy preprocesando información. Lo voy a utilizar para realizar la codificación de etiquetas, ¿sí? Este módulo proporciona una interfaz sencilla para ajustar y transformar variables categóricas en variables numéricas. Es decir, pasar de esas variables que son textuales, que tienen cualquier otro dato, a un valor que sí o sí va a ser numérico. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de poderlo trabajar y poder realizar algún cálculo o algún procesamiento para obtener una respuesta. Acá tienen ya código que pueden ir utilizando, ¿sí? Datos, destino, localidad, NUnigInt, para que ustedes lo puedan ver, y ahí nos dice que tenemos 1790. Después
datos label encoder, ¿sí? Vamos a crear una nueva variable, le vamos a asignar el data frame datos al cual le vamos a hacer una copia, ¿sí? Por eso hacemos punto copy, y después a datos encoder vamos a sacar lo que sería destino de provincia. Entonces, acá ya lo tenemos, lo volvemos a ejecutar para que así nos vaya quedando y no vamos teniendo ningún inconveniente. Y podemos observar que la numeración que tenemos acá va creciendo en forma incremental, partiendo desde el 0 en adelante, y después nos va diciendo destino, tenemos en este caso, nos muestra Buenos Aires como dato inicial, y después al final los últimos datos nos muestra Tucumán. Y abajo, como siempre, nos hace un resumen de toda la información que tiene nuestro data frame. Acá, en esta pequeña línea de código, lo que hacemos es importar label encoder, ¿sí? Ya hicimos, en primera instancia, algo importante para tenerlo en cuenta. Second lane, import preprocessing. Una vez que nosotros importamos todos los módulos de preprocesamiento, recién ahí hacemos second lane, punto, preprocessing, import y todos los demás módulos que yo voy a utilizar o que van a formar parte de preprocessing. Recuerden que pueden entrar a la ayuda, pueden ver y pueden determinar cuáles son todos esos módulos que forman preprocessing, ¿sí? Bien, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, este label encoder le pone los números por orden alfabético. O sea, si la variable fuera ordenable, no me sirve el label encoder. No, no. Es por ello que acá, como las variables están todas, están todas, todas pensadas para trabajar, es por ello que nosotros previamente, cuando vamos a trabajar con un set de datos, lo importante es conocer qué tipo de información contiene ese set de datos, para después poder saber qué tipo de módulos o cuáles son las librerías que debo importar para poder mostrar una respuesta, porque si no, Sí, si voy no a hago mostrar lío. cualquier cosa. Sí, Entonces, sí, sí. ¿aparece más adelante el código para variables que se puedan ordenar? ¿Cómo hacer la Vamos, escala? Ah, sí, más adelante vamos. está, listo. Más adelante hay más cosas. Vamos, María, vamos, María. Bien, acá tenemos crear una instancia con label encoder, creamos una nueva variable, label encoder, para poderlos tener. Hacemos un display para poder determinar y asignarle los datos del label encoder con destino de localidad. Después hacemos un fit para poder determinar y hacer la transformación. Otra vez nos vuelve a mostrar en forma numérica la primera columna y acá nos va mostrando Adolfo González Chávez, Aguas Verde, Alberdi, Almirante Brown y así sucesivamente, un listado ya en forma de texto de cada una de las cosas. Por supuesto, destino de localidad, nos dice cuánto es el tamaño y el tipo de dato que contiene. Y acá abajo nos muestra en un tipo de array, nos dice 12, 23, 28, punto, 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 y así nos va sumando hasta determinar la cantidad de información con la cual fue completado este array. Peluche, peluche. Bien, Pero, Una perdón, consulta, sí, sí. ¿Hay otra manera de poder acceder al archivo que no sea mediante la ruta? mediante la ruta que te pase acá arriba, Claro, o sea, como de acá. alguna manera general. Por ejemplo, no sé, poniendo solamente el número, el nombre del archivo. A ver, en líneas generales lo que nosotros te pasamos acá, ¿qué es lo que es? Es, a ver, la ruta de una carpeta en donde uno de nosotros, de la parte del equipo, armó toda la parte de la información y ahí es donde está la carpeta de Argentina Programa, ¿sí? Toda esa Sí. información se va guardando ahí, entonces cuando nosotros vamos viendo algo, vamos subiendo ahí y después con esta línea de código es de donde vamos accediendo, pero siempre en la cuenta del driver de este colega que tenemos con el cual estamos trabajando, ¿sí? Que él forma Pe- parte y dicta la comisión 1.
Ahora, Eh, vos lo puedes hacer si accedes, descargas ese CSV y te creas tu propia carpeta en Driver para que puedas tomar mediante el Colab desde ahí y directamente en la ruta puedes copiar parte de lo que figura ahí o directamente accederle a tu carpeta, pero la única solución es, o la única forma es que vos tengas ese set de datos, ¿sí? En tu driver. Caso contrario, Bien. no, ¿sí? O sea, Porque sí o acá sí está necesito poner la ruta de acceso al archivo, de otra manera no puedo acceder a ese archivo. exactamente. ¿Por qué? Porque esa ruta, ese archivo que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Es porque estamos trabajando en una carpeta del driver de uno de los que forma parte del equipo de Argentina Programa. ¿Está? Si vos lo quisieras tener a en tu carpeta, tendrías que crearte una carpetita dentro de tu driver e ir copiando y pegando todos esos sets de datos ahí adentro y después, mediante la ruta, vos vas accediendo a cada uno de los sets de datos con los que vamos trabajando. ¿Sí? Acá en este caso, estamos trabajando con una carpeta compartida. ¿Sí? Perfecto, Ahí gracias. no hay problema. María en clase, Hay, en hay una clases manera anteriores, gráfica. sí, María en clases anteriores, sí, en clases anteriores nos pasó una pequeña línea de cómo tomarlo para el Jupyter. El que trabaja con Jupyter lo puede hacer y en Colab, recuerden, debo copiarlo y pegarlo. Ahora, en Jupyter también puedo tomar de mi driver, ¿sí? Ese set de datos. Hay También otra pueden utilizar manera Spider. también. Carlos, Hay, sí, no, que contanos. le aporto que hay otra manera Ajá, gráfica, que es, bueno, yo acá no puedo compartir la pantalla, pero a la izquierda, ¿ves que hay una lupita? acá, Después hay una X y después hay como una carpetita. sí, ¿todo lo ven? Sí, bueno, un poco más baja. Si vos haces clic ahí, En la carpetita. sí, y en la raíz del driver, del Ajá, drive, pegás el archivo CSV, exacto. Eh, acá, ahí tenés para subir el archivo, ¿ves? Eh, arriba, acá a tenés para la acceder. izquierda, arriba a la Donde tiene el Acá, izquierda. archivo con la flechita. Exacto. acá, Entonces ahí subís tu CSV que por lo general en la raíz de tu drive y entonces después directamente pones la directiva esa PD read, creo, y ya lo toma por default desde ahí. Lo que pasa, a mí mucho de esta manera no me gusta porque cuando volvés a cargar el collab tenés que volver a subir el archivo. Entonces, con la directiva esa que te monta el drive, ya lo hace directo, pero es otra forma. Otro aporte, va, que hago. excelente, excelente. Estamos para aprender. Recuerden, acá nadie les puede decir, no, esto está mal. Al contrario, todos tratamos de aportar Es más, nuestra experiencia. la primera vez que yo lo usé, lo hacía así, pero después cuando ustedes dieron con esta directiva de Google, que funciona solamente para Google, si usas Jupyter no te sirve, pero me pareció mejor. Pero A bueno, ver, en líneas generales, ¿qué es lo que se busca? Que acá está el punto más importante. ¿Por qué decidimos que sea con Colab? Primero, porque quizás por ahí tenemos una máquina que no tiene los recursos necesarios como para poder poner en funcionamiento, no sé, porque situaciones que nos pasó. Entonces, acá nosotros estamos haciendo uso de la bondad de Google, que después nos cobra, por supuesto, con publicidad y un montón de cosas, o salvo que seamos premium, pero también nos cobra.
Entonces, él nos presta y nos facilita RAM y disco. Entonces, todo ese procesamiento o ese preprocesamiento lo hacemos directamente con todo el hardware y todo el equipamiento de Google y no lo hacemos con nuestra máquina. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que tener una supercomputadora para poder ir procesando. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que si le hacemos clic ahí, nos dice cuánta información, cuánta RAM y todo lo que Google nos facilita por cada una de las veces o cada una de las necesidades que nosotros tenemos a hacer uso de Colab. Esto no quiere decir que ustedes no puedan, ¿sí? No puedan utilizar cualquier otro entorno. Jupyter, Spider. Para mí estoy más acostumbrado a trabajar con Spider. La particularidad que tiene es que mi código queda almacenado en mi disco. Por lo tanto, cuando debo hacer un proceso y el proceso es bastante pesadito, el que tiene el trabajo de realizar todo ese procesamiento es mi computadora, porque lo estoy trabajando con código que está y el C de datos y toda la info queda almacenado en mi máquina. Una de las formas es esta. Jupyter también tiene la posibilidad, las dos alternativas, de trabajar con toda la información en la nube y tomando set de datos del driver o tomando toda la información dentro de mi disco local. ¿Sí? Eso depende de cada uno y de lo que a cada uno le quisieran hacer. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos? Si me lo perdieron. Ahí está. Bien, codificación, transformación, destinos, Tucumán. Acá ya vimos todo lo que está relacionado. Otra vez CQL, preprocessing. Podemos ver, lo vamos a ejecutar para que no nos vaya a generar ningún error. Creación de una instancia del label encoder, ¿sí? Datos label encoder, destino provincia, encoder fin transforme, cómo lo vamos a transformar a ese label encoder para poder que cambie ese destino de provincia, imprimir las categorías y acá destino provincia codificada, es decir, destino provincia codificada le vamos a asignar con esta transformación algo que si nosotros lo vemos acá, que lo teníamos como destino de provincia, ¿sí? Acá. Destino de provincia, Buenos Aires, Tucumán. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá? Es hacer una transformación de esa palabra, de ese valor textual a un valor numérico. Como Buenos Aires se repite, ¿sí? Automáticamente, ¿qué es lo que hizo? Le agregó o lo transformó en un valor 0 y así sucesivamente por cada una de las provincias le fue agregando un valor numérico. Pero algo que nosotros hemos realizado para que no tener problema y modificar nuestro data frame es crear una nueva columna, ¿sí? Que se llama destino provincia codificada para poderla diferenciar de destino de provincia. ¿Sí? ¿Todo hasta ahí? Me imagino que la mayoría va copiando el código y lo va ejecutando para tenerlo. El tipo, ¿sí? Encoder las clases que tenemos adentro, cómo están formadas, Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos. Si nosotros contabilizamos, tendría que llegar a que Tucumán es el número 16, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Qué tipo de dato es? Un tipo de dato textual, en este caso es un object. Por lo tanto, si sería entero, nos saldría int o nos saldría float en el caso de tener algún valor numérico. ¿Qué es lo que hicimos acá? Es transformar algo textual, un texto, con un valor numérico. ¿Sí? Obtener las categorías codificadas. Utilizamos nuevamente una variable encoder class. Crear un diccionario para almacenar la correspondencia. Recuerden que nosotros el diccionario muchas veces lo podemos crear ya sea con información o en el mejor de los casos, acá en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Solamente le colocamos las llaves vacías, entonces de esa manera vamos a crear ese diccionario.
Una vez que nosotros tenemos eso, utilizamos un for, ¿sí? Que va a comenzar desde i, que casi siempre i es desde la posición 0, va a ir por categoría y va a empezar una enumeración con enumerate categorías codificadas. ¿Para qué? Para que comience a autogenerarse. Lo vamos a asignar y después vamos a imprimir. Lo ejecutamos para que nos vuelva a mostrar todo lo que tenemos acá abajo. Y nos dice que 0 es Buenos Aires, 1 es Catamarca, 2 Chubut y así sucesivamente. Y al final podemos ver que el número 16 nos dice que es Tucumán. Ya lo creamos y lo llevamos a un diccionario. Todas estas cosas nosotros las podemos ir trabajando, ir manipulando con la idea simplemente de poder tener idea e información de cómo nosotros podemos ir manipulando un set de datos que partió con información textual y ahora la estamos tratando de que esa información que era texto sea numérica. Acá, si queremos determinar quién está en la posición 5, ¿sí? Simplemente como estamos trabajando con un diccionario, nos va a mostrar Jujuy, lo tenemos acá, lo ejecutamos y nos muestra Jujuy. Si nosotros le quisiéramos y le cambiáramos, le pusiéramos 10 y lo volvemos a ejecutar, nos tendría que mostrar otra provincia que tenemos acá. En este caso, Río Negro porque le puse 10. Lo borramos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí todos? Y así podemos ir viendo cada una de las provincias que van formando parte. ¿Por qué? Porque me lo agrego dentro de mi diccionario, en la posición 0 y así sucesivamente, con toda la información que yo tengo dentro de mi provincia. Tipo de datos únicos, ¿sí? Acá, algo para que tengan en cuenta. Destino provincia. No estoy trabajando con mi columna modificada, sino estoy trabajando con mi columna original. Entonces me dice que está compuesto por 17 provincias, en este caso, partiendo de la 0 hasta la 16, que sería Tucumán. ¿Sí? ¿Vamos todos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? ¿Todas? Hola, profe. A mí me interesaría saber en qué momento sería una buena práctica usar el label encoder. O sea, en qué problemática sería bueno aplicarlo. ¿Cuándo podemos utilizar el label encoder? Label encoder en este caso, nosotros lo estamos utilizando para poder transformar un set de datos que no toda la información que tiene ese set de datos, ¿sí? Es numérica. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de llevar a toda esa información que es distinto de número a poder ser numérica. Si nosotros nos remitimos y vemos más adelante acá, donde hacemos label encoder y lo mostramos y lo llevamos, label encoder, transformes a los datos del label encoder, lo que buscamos es que crear un nuevo label, ¿sí? Crear una nueva columna, en donde esa columna me va a contener a mí esa información distinta de la información original, ¿sí? O sea, casi siempre vamos a utilizar algo muy parecido como esto. ¿Por qué? Porque yo la idea es no modificar mi data frame original, sino agregarle una columna más. Recuerden que no estoy trabajando con mi archivo original, con mi CSV, sino estoy utilizando un data frame. Y acá este data frame de tener 4 o 5 columnas, va a tener una columna más, donde dentro de esa data columna nueva lo voy a tener y lo voy a agregar. ¿Por qué? Porque va a dejar de ser un data frame con un valor textual para ser un data frame con valor numérico. ¿Sí? Entonces, acá, para que pudiéramos verlo, donde directamente me aparece el número, deja de ser un valor de texto para ser un valor numérico. Entonces, de esa manera yo voy cambiando y le voy agregando. Esas líneas casi siempre las vamos a utilizar en todo en todo proceso lo vamos a utilizar. Cuando nosotros quisiéramos cambiar, vamos a utilizar el data para agregar una nueva columna en donde cambiemos y transformemos
esa columna que es texto por una columna de número. ¿Por qué? Porque a la hora del procesamiento, la idea es que es más fácil procesar números que procesar texto. ¿Sí? Bien, ¿les parece 5 minutitos de descanso? Tomamos, vamos al baño, calentamos el agua para el mate, un café y seguimos. Porque si no, nos baja sueño. Vamos, nos tomamos 5 minutitos. A mí me parece perfecto. Yo ahora Recarguemos. me voy a poner a hacer todo lo que es el código, porque yo no utilizo, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? Colab, Lo que estamos tratando, ¿no? Colab. Yo no utilizo Colab, así que voy a ponerme a pasar todo el código a un archivo con todas las indicaciones de cómo instalar NumPy en Python y Pandas, y también pasar el archivo que está ahí para descargar, todo a un solo, como a una sola carpeta, y lo paso por WhatsApp, así todos podemos acceder, los que no hacemos con Python, y lo tenemos todo detallado. ¿Le parece bien? Perfecto. Sí, sí, por favor. Esa Perfecto. es la idea, que trabajemos todos en forma colaborativa con la idea, ¿sí?, de que todos nos ayudemos. Acá, más allá de que vamos hablando, vamos charlando y vamos dictando la clase, la idea es que todos vamos autoaprendiendo. ¿Cuál es el mejor resultado? Es poder aplicarlo, ¿sí? Poder saber, tengo este set de datos, ¿cómo lo puedo llevar? Y decir, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? No, porque tiene texto. Bueno, ¿cómo puedo hacer para que ese valor de texto yo lo pueda modificar y hacerlo útil? Eso es lo que nosotros siempre buscamos, ¿sí? Que toda esa info, todo lo que nosotros les vamos pasando y les vamos mostrando, ustedes puedan reutilizar código, ¿sí? A ver, el que me diga que tiene un código súper secreto, entonces tiene la fórmula de Coca-Cola que está guardada bajo 1000 llaves, pero el resto de información, código como este, nosotros se lo ponemos a su disposición para que lo puedan utilizar, lo puedan reutilizar, y lo importante es que puedan obtener y tener un fruto y un provecho de esto, ¿sí? Así que te agradecemos tu aporte, Melina, sos la que nos hablaste, así que te agradecemos el aporte, ¿sí? Nos tomamos Sí, unos gracias. minutitos, ¿sí? Dale. Nos tomamos unos minutitos y de ahí continuamos.